Primero, ya sabéis que nosotros en Baleares ya gran parte del itinerario de inserción laboral, al menos por lo que respecta a discapacidad intelectual y salud mental, lo hacemos todo integrado a través de servicios sociales, a través del servicio ocupacional, ¿vale? Datos 31 de diciembre de 2018, tuvimos 1.079 plazas concertadas y 1.286 personas atendidas. Es decir, había un 20% más de personas ocupando plazas. Esto tenemos expectativas de que se incremente todavía más. ¿Por qué? Porque ha sido en 2018 cuando todos los servicios ocupacionales de FOCUA, que son 9, ya se han integrado completamente en el modelo de itinerario de inserción sociolaboral. Hubo entidades que empezaron un poco, hicimos una interpretación, digamos, outsider de la normativa que había anterior. En 2018 se aprobó la definitiva y a partir de ahí hemos empezado a autorizar nuevas plazas, porque en discapacidad intelectual ya había muchas plazas concertadas ocupadas al 100%. Y esto es un tema que todavía tenemos que trabajar, es un calvario tipo el que pasó Jesucristo en el monte del destino, lo del tema de autorizarte. O sea, la media son 12 meses, si tienes suerte le caes bien a los de autorizaciones, pero bueno, ya está. Centros especiales de empleo, ¿vale? Tenemos 333 trabajadores con discapacidad trabajando en nuestros centros especiales de empleo. Aquí no cuento a los aprendices de Dual, que también tienen contrato de trabajo en centro especial de empleo, pero aquí no están integrados, ¿vale? Nuestros 9 centros especiales de empleo de las entidades FOCUA han recibido la calificación de imprescindibilidad social. Ojo, no es lo mismo que iniciativa social. Imprescindibilidad social es una categoría propia desarrollada a base de una cosa que había en la ley, pero desarrollada en Baleares, que tiene que ver con cómo trabajas. Iniciativa social fue una categoría que se creó a instancias de cierta entidad que tampoco voy a nombrar porque luego Fernando me riñe, que tiene que ver con quién es el titular, pero no tiene que ver con cómo trabajas, ¿vale? Y eso es importante. De esos 332 trabajadores con discapacidad, el 86% de nuestros centros especiales de empleo tienen especiales dificultades. Empecemos a comparar, ¿vale? De los cuales 206 son trabajadores con discapacidad intelectual. En cuanto a formación dual, datos 2019, actualmente tenemos 194 alumnos con discapacidad. Hay 3 programas de colectivos vulnerables con discapacidad, intelectual, auditiva y salud mental. En cuanto a intelectual, que es lo que sois los mayoritarios de aquí, tenemos ahora mismo, a día de hoy, 121 aprendices. Y en cuanto a nuestra primera promoción de formación dual, tenemos 142 personas que finalizaron la formación dual, ¿vale? De los cuales 115 han obtenido certificado de profesionalidad. De estos 115, 100 son personas con discapacidad intelectual. Y 85 de ellos ya han salido de la formación dual con contrato de trabajo. Tengo mucho estrés porque, claro, Marcel y Nacho hablaban de, bueno, no solamente es que tengan contrato, a ver si es contrato indefinido, ese dato no se me ha ocurrido recogerlo. Ahora tengo aquí la gotita de sudor, ya lo recogeré, no os preocupéis, y ya os diré a ver exactamente. En general, estamos satisfechos. También es verdad que hay que tener en cuenta una cosa, fue la primera promoción. Hemos aprendido mucho en estos años a la hora de hacer también la selección de alumnos, hemos aprendido a diferenciar las potencialidades. Creemos que en los próximos años será mucho más positivo. Y os recuerdo que Baleares somos muy serviciales, es una comunidad de servicios. Acabar el 30 de noviembre, que es la temporada muy baja en cuanto a contrataciones, con 85 contratos de trabajo, creo que las entidades han hecho un buen trabajo. Y en cuanto a empleo con apoyo, bueno, pues como siempre vendrá mi Cersei, siempre la pongo por todo porque soy in love con Cersei. Vale, tenemos 607 personas con discapacidad que están en itinerario, bien en orientación, en búsqueda, y 403 que a 31 de diciembre de 2018 tenían contrato de trabajo en empresa ordinaria, de los cuales 231 tenían discapacidad intelectual. Esto quiere decir que en Baleares hay 1.010 personas en FOCUA que están recibiendo acciones de trabajo con apoyo. Eso representa un 304% respecto a centros especiales de empleo, a trabajadores con centros especiales de empleo. Es bastante diferente que en otras comunidades autónomas. No te digo nada y te lo digo todo. Y en cuanto a otros objetivos que nos habíamos marcado a corto plazo en 2018, en cuanto a itinerario de inserción sociolaboral, teníamos muchos más objetivos. ¿Qué hemos conseguido? Hemos conseguido que se apoye y se reconozca la categoría de centros especiales de empleo de imprescindibilidad social. Hemos logrado, se negoció en 2018, ha salido publicado en 2019, que la subvención de SMI sale con 2 líneas, una dotada para centros especiales de empleo de imprescindibilidad social y la otra para el resto. Y hemos logrado también tener ya
reconocido en normativa y todo el itinerario de inserción sociolaboral y además con conciertos como toca. ¿Qué no hemos conseguido? Y os pongo aún, porque otra cosa no tendremos, pero cansinos, lo que viene siendo cansino, lo somos un rato largo, todavía no hemos logrado que los centros especiales de empleo de imprescindibilidad social tengan también esta misma diferenciación en las otras subvenciones que salen para centros especiales de empleo. No hemos logrado una mayor dotación económica de la formación dual para que no nos queden alumnos fuera. Adoro al SOIP, sois maravillosos, pero no nos dais pasta suficiente. Cuando uno trabaja bien, el boca a oreja funciona y cada vez hay más gente que se quiere apuntar. Hemos tenido problemas este año ya en la actual convocatoria para que todos los alumnos recibieran formación. Y lo hemos logrado hacer, primero, gracias a Limas, que ha colaborado y una parte de la formación dual la hemos podido financiar a través del servicio ocupacional y luego a que somos cookies y solidarios, yo no, el resto son cookies y solidarios y han logrado hacer un pacto para que nadie se quedara fuera. Y finalmente tampoco hemos conseguido, de momento, pero lo conseguiremos, que se haga una diferenciación de los centros especiales de empleo de imprescindibilidad social en la contratación pública en contratos reservados. Algún día me extenderé, me dan solamente 10 minutos y os diré mi impresión. Los contratos reservados en general son una mierda, así de claro lo digo. Vale, ¿cuáles han sido las principales claves y obstáculos que hemos tenido para el cumplimiento de los objetivos? O sea, simplemente os lo pongo aquí ya. Yo soy muy friki, ya lo sabéis. Me encanta también el tema de los Vengadores. La cuestión es arrasar con los modelos anteriores. Cosas buenas, ¿vale? Principales claves. Bueno, una cosa, y ahora lo digo en serio. Siempre decimos que es importante tener buenas ideas para reflejarlo en buenas normas. Pero yo voy más allá, porque tú puedes tener muy buenas ideas y luego ser un friki y quedarte tú solo clamando a los 7 vientos y que no te haga caso ni el tato. Yo tenía un profesor de Derecho que era muy bueno, el único que tuve, creo, que lo que nos decía es que las leyes tenían que ser como mantas, que se adaptaran a las necesidades del ciudadano y nunca tenían que ser losas que cayeran sobre el ciudadano y lo aplastaran. En Baleares estamos consiguiendo tener leyes manta. De vez en cuando nos cae un pedrolo. Hola, si hay alguien de la administración os quiero, pero es verdad, nos cae algún pedrolo. Pero en general, cada vez tenemos leyes más tipo manta. ¿Cómo se consigue tener una ley manta? Negociando con las entidades implicadas. Y no es negociando no es publico en exposición pública normativa y ya me harás enmiendas, porque todos sabemos qué pasa con las enmiendas. Para que una ley sea manta, significa que desde el principio, desde la planificación, desde la fase previa a redactarla, tú has negociado con las entidades. Porque si no, cuando ya tienes una idea preconcebida, es muy difícil que te muevan de ahí. Antes de redactar te tienes que sentar con las entidades. Y esto es algo que estamos logrando en Baleares. ¿Y qué hemos conseguido? Pues, por ejemplo, un reglamento de autorizaciones y acreditaciones que nos regula un servicio ocupacional flexible y adaptado a la persona. Una ley del tercer sector de acción social, que es donde tenemos regulada la figura de los centros especiales de empleo de imprescindibilidad social. Y solamente este tipo de centros especiales de empleo son considerados entidades del tercer sector. El resto, no. Una ley de acción concertada que nos permite ejercitar acción concertada tanto en servicios sociales como en orientación y búsqueda de empleo. Y ahí os digo una cosa, hay muchas comunidades autónomas que se están sumando al carro de la acción concertada, cada una de su padre y de su madre. Y hay algunas comunidades autónomas que llaman conciertos a contratos encubiertos. No es nuestra filosofía. Nuestra filosofía era que la adjudicación sea en 2 criterios, arraigo y libre elección de la persona, que además es lo que dice la normativa europea, por cierto. En otros lados empiezan a valorar, a presentar proyectitos, a puntitos y a cositas. Habría que hacer una reivindicación del sector al respecto. Tenemos perfiles de usuarios bien definidos. Aquí, a partir del 33% y de los 16 años, nadie se queda fuera, ni por porcentaje de discapacidad, ni por edad. Es un servicio garantizado. El ocupacional es el servicio mínimo garantizado para una persona con discapacidad intelectual. Y también os digo una cosa, por cumplir 65 años tampoco se le saca del servicio. Sé que hay entidades que todavía lo están haciendo. Un consejo. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año de 2018 que dice que es inconstitucional y discriminatorio echar a una persona y desarraigarla de su servicio social por el mero hecho de cumplir 65 años y derivarlo a servicios ordinarios de personas mayores. Es discriminación por edad. Sentencia del Constitucional. Los que en vuestra comunidad autónoma os lo saquen, a por ellos, que son pocos y cobardes. Sistema de cambios de grado de ocupación. Es rápido, es ágil, es flexible y está basado en la persona. Os tengo que decir una cosa, mira que soy cañera. Tenemos unos funcionarios del área de discapacidad que son lo mejor.
¿Qué hacemos? Ellos son perfectamente conscientes de cuál es el rol. La persona que decide su itinerario es la persona con discapacidad intelectual, bueno, con discapacidad, pactado con la entidad. Se comunica al IMAS. ¿Pero qué hace? Bueno, el IMAS es donde tenemos concertado el servicio. Pero los funcionarios del IMAS quieren saber qué está pasando con la persona, validan, no valoran, o sea, no opinan, validan, pero hacen seguimiento también de que no haya un sinvergüenza por ahí que se esté aprovechando de las cosas. Tenemos muy buena comunicación. Esto es una de las cosas buenas que tenemos. Y después tenemos un buen trasvase y podemos compatibilizar el empleo y los servicios sociales. Es un sistema rápido, de ágil respuesta, de tal manera que cada vez más estamos logrando que nadie se nos quede por el camino, que esos son los grandes dramas. Entre empleo y servicios sociales, en general, suele haber ahí un hueco, que parece un agujero negro que chupa a la gente, pero chupa a la gente y les crea dramas. Cada vez lo tenemos más. Nuestro siguiente reto es que realmente se hiciera todo a través de servicios sociales. Si hay alguien de SOIP, hola. Pero bueno, que de momento el trasvase al menos es ágil. Obstáculos principales. Lo primero, la oposición a nuestro modelo de itinerario de inserción sociolaboral por parte del sector lucrativo de los centros especiales de empleo, y aquí he sido buena porque no solamente es el sector lucrativo, hay otros que tampoco lo ven. Tengo que decir una cosa, nos están impugnando hasta la partida de nacimiento. Bueno, esto no se les ha ocurrido, pero lo harán. No nos da miedo, porque que impugnes no significa que tengas razón ni que lo vayas a ganar, pero que están dando por saco un rato largo, lo están haciendo, con lo cual demuestra realmente los valores que tienen. Otro obstáculo que tenemos, la previsión de evolución del mercado laboral. No sé si habéis visto el informe de la Comisión Europea de previsiones y propuestas de corrección a nivel macroeconómico para España, es del 27 de febrero de 2019. Me quedan 2 minutos, me cachis en la mar. Bueno, y básicamente dice que las personas de nuestro colectivo son las que lo tienen más chungo, por el hecho de tener discapacidad y por el hecho de no estar cualificados. Son los que se van a quedar excluidos. Vale, ay, gracias Fernando, I love you. Me da 3. Después, un tercer obstáculo que tenemos, el mal uso que se está haciendo de las herramientas de contratación pública para lograr un impacto positivo en las personas con especiales dificultades. Se está haciendo mucha reserva de contrato, se están llenando la boca todas las administraciones, pero la reserva de contrato, lo único que hace es reservar contratos públicos, pero luego la competición es pura y dura por precio. ¿Quién gana? Centros especiales de empleo mercantiles que solamente tienen discapacidades ligeras. Si empezáramos a medir de toda la reserva de contratación cuántos han repercutido favorablemente en personas con especiales dificultades de inserción, nos íbamos a mear de la risa. En Baleares estamos desarrollando un modelo de cláusulas sociales para reserva de contratación. Cuando lo tengamos, por supuesto, lo compartiremos con todos vosotros y vamos a reivindicar. Y por último, un grandísimo obstáculo que tenemos y vamos a seguir teniendo es la negación de la realidad y la omisión de las especiales dificultades en algunos miembros de nuestro propio sector. Y no me refiero solamente a nuestro sector de la discapacidad en general, que también, sino incluso por parte de algunas entidades de discapacidad intelectual. Y para que se entienda lo que quiero decir, os voy a poner un símil muy sencillo. Imaginaros una carrera en la que participan 3 personas. Una va con patines, la otra no tiene patines y va con zapatilla deportiva. Y la tercera no va con patines y lleva una mochila de 40 kilos de peso. Obviamente, para que las personas puedan tener al menos posibilidades de finalizar la carrera, no te digo ya de quedar todos primeros, pero al menos acabar la carrera, se van a poner las líneas de salida más adelantadas, el de patines más detrás, zapatillas intermedio y la persona con los 40 kilos de peso más delante. Si yo me dedico a decir que la persona que lleva 40 kilos de peso no lleva ninguna mochila, que no tiene ningún peso, que lo que tiene aquí a la espalda sí, que tú dices, pero si está así el pobre encorvado, es una camisa diferente, es una camisa especial que no gusta. Esta persona puede correr la carrera exactamente igual que el que va en zapatillas deportivas. Es más, te estoy diciendo que puede correr igual que el que va en patines. No solamente con eso no consigo que se le descargue de peso la mochila. No lo consigo para nada. La mochila sigue existiendo, aunque yo no la nombre. Sigue estando ahí. Y además lo que voy a provocar es que al final alguien me diga, oye, pues si me dices esto, te voy a retrasar la línea de salida y te voy a poner en la misma línea de salida que el que iba con zapatillas y si me provocas mucho te pondré en la línea de salida con el de patines. ¿Qué conseguiré con esto? El de patines encantado porque sabe que será primero. Y el que solamente iba con zapatillas, lo que va a conseguir es asegurarse como mínimo un segundo puesto. El que quiera entender que lo entienda. Finalmente, ¿cuál es el principal obstáculo con el que hay que luchar constantemente?
acabar con el inmovilismo y la resistencia al cambio. En primer lugar, el interno. La primera barrera que tenemos nosotros siempre es el miedo. Es que me van a decir que no. Bueno, ¿y qué? ¿Qué más te da que te digan que no si ya sabes que te lo van a decir? Tú insistes, sé cansino. Y después tendremos que acabar con el inmovilismo y la resistencia al cambio del resto de la sociedad. Pero si tú no eres el primero que te lo crees, lo vas a tener un poco chungo, como este pobre perro. Ya está, gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias a los organizadores por contar con la Unión General de Trabajadores y con la Unión General de Trabajadores de las Islas Baleares, cuyo trabajo de los compañeros es muy importante para poder participar en esta jornada hoy mismo. Yo vengo en representación de la UGT a nivel confederal y hablaré de la UGT a nivel confederal, de la posición a nivel confederal, que también, lógicamente, es la posición que tienen nuestros compañeros aquí de Baleares. Tenemos una posición firme sobre el tema que nos ocupa. Por tanto, daré una posición, unas pinceladas en términos genéricos. Posiblemente se habrá visto ya a lo largo de la jornada. Por lo que veo, el público es muy conocido, muy del tema, y me imagino que posiblemente lo que yo vaya a aportar le resulte de alguna manera ya conocido. Por lo menos en los primeros datos que quiero apuntar sobre esta panorámica que estamos hablando, de esta visión general que se pedía sobre la integración sociolaboral de las personas con discapacidad, especialmente intelectuales. Voy a dar simplemente las cifras que creo que ya puede que conozcan, que es el escenario en el que nos movemos actualmente, ¿no? Hablamos con datos de la EPA de 2017, publicados en diciembre de 2018. Estamos hablando de una tasa de actividad de las personas con discapacidad del 35%, de las cuales el 31,2% son personas con discapacidad intelectual. Hablamos de una tasa de empleo del 25,9%, que en el caso de las personas con discapacidad intelectual llega al 19,5%, y una tasa de paro de 26,2%. Yo creo que ese es el mapa que tenemos. Y esto es muy importante, los datos siempre están ahí, pero la ponente anterior ha dicho una cosa muy acertada, que al final la legislación y las leyes, que son una especie de respuesta, tienen que adaptarse, ¿no? Yo voy más, un problema social mal medido es un problema social mal resuelto. Conocer bien los datos y conocer la realidad social que nos afecta es fundamental para luego dar soluciones desde el punto de vista, ya no solo desde el punto de vista jurídico, sino de las políticas públicas correctas y acertadas. Por tanto, ¿cuál es nuestra valoración desde el punto de vista de una organización sindical como la Unión General de Trabajadores sobre este respecto? Con vuestro permiso me voy a quitar las gafas porque de cerca veo mejor mis notas. Entonces, bien, gracias, sí. No los veré a ustedes, pero bueno, por lo menos las notas las veo mucho mejor. Bien, entonces, ¿cuál es, digamos, la valoración que hace la UGT sobre este problema tan importante, ¿no? Una valoración que no es nueva y que es producto, además, de una muy buena colaboración y una buena alianza que llevamos haciendo hace años, por ejemplo, con la Fundación 11 y con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, con el CERMI. Quiere decir, la UGT lleva trabajando y haciendo una labor a este respecto amplia. Precisamente ayer hubo unas jornadas en Madrid, en la Escuela Julián Besteiro, nuestro centro de formación confederal, donde se recalcó lo que se dijo también 2 meses antes, en el mes de diciembre del año pasado, donde hubo otras nuevas jornadas con la Fundación 11 y donde está clara la posición a este respecto. Y voy a intentar dar esa valoración que marca, digamos, nuestro posicionamiento, que coincide en muchos aspectos con lo que se acaba de decir aquí hace un rato. En primer lugar, desde la UGT consideramos que es necesario un replanteamiento global de las políticas de inclusión de las personas con discapacidad. Un reconocimiento del derecho de dichas personas en igualdad de condiciones. Aquí se ha comentado. Para lo cual, creo que es muy importante estimular a las empresas para que apuesten por la contratación de este tipo de personas. Eso es una labor importante. Un segundo punto, creemos que también se ha comentado aquí, creo que coincidimos en muchos aspectos, ¿no?
es la necesidad de un cambio de cultura social y laboral. Efectivamente, los cambios sociales siempre son complicados, son largos y la resistencia al cambio ocurre en todos los lados, ocurre en nuestras propias organizaciones, ocurre en todos los entornos. En esto creo que, lógicamente, con mayor énfasis, ¿no? Ese cambio de cultura social y laboral es muy importante. Y me ceñiré más a lo laboral, donde realmente las organizaciones sindicales tenemos que jugar un papel importante, ¿no? Empezando también por haciendo un elemento de autocrítica, ¿no? Que es que tenemos que formarnos nosotros mismos, nuestros propios representantes, nuestros propios equipos, sobre sensibilizarnos, no digo que nos esté, pero lógicamente es una labor que hay que hacer para conseguir luego hacer esta acción sindical en la empresa en beneficio de este problema que nos ocupa, ¿no? Otra tercera idea de esta valoración tiene que ver con adaptar las leyes para lograr la integración laboral de las personas con discapacidad. En este sentido, con lo que he comentado antes de esta alianza que la UGT tiene con la ONCE y con el CERMI, pues siempre tenemos claro que pasaría por exigir que las leyes se adapten precisamente a la Convención de la ONU de 2006 sobre las personas con discapacidad. ¿Esto qué significa? Pues replantearse las políticas de inclusión. Partamos por ahí. En términos, bajando un nivel ya más sociolaboral, si quieren, ¿no? La propia firma del Acuerdo Nacional del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva del año pasado recoge puntos importantes en políticas de igualdad, y ahí la inserción de las personas con discapacidad está recogida. Esa idea está recogida. Es un elemento muy importante. Por tanto, y aquí vamos ya bajando un poco a ese terreno donde creo que tenemos que actuar principalmente, que es en el ámbito de la negociación colectiva. En el ámbito del diálogo social también, pero ahí hay muchas puertas cerradas. Quiero decir, ahí necesitamos una participación institucional que sea más evidente, donde UGT, por ejemplo, y las organizaciones sindicales podamos participar y colaborar más estrechamente en esa participación pública para adaptar estas leyes que estamos hablando y exigir estos cambios que estamos hablando. Pero en términos de negociación colectiva, pues creo que tenemos la posibilidad, por ejemplo, pues eso, de favorecer a través de ese instrumento, pues ya no solo la incorporación del empleo de las personas con discapacidad, favorecer la cuota de reserva del 2% de empresas con más de 50 trabajadores, hay un marco legal que lo exige, favorecer la correcta adaptación de los puestos de trabajo en función de la discapacidad. Creo que esto es una labor muy importante que pueden y debemos hacer los sindicatos a través del instrumento básico de acción que es la negociación colectiva. Por tanto, creo que cómo podemos, bajando un nivel más, ¿cuáles serían los ejes de actuación a través de esta negociación colectiva? Pues, en primer lugar, yo ya he comentado, desde un punto de vista interno, tendremos que, lógicamente, hacer un esfuerzo dentro de nuestras propias organizaciones por informar con claridad y formar con claridad también a nuestros representantes, pero hay que introducir estos temas en la agenda sindical. Entonces, esto tiene que pasar en la agenda sindical, y es el primer paso. ¿Qué medidas podemos hacer para introducir esto en la agenda sindical? ¿Y qué medidas podemos, digamos, potenciar? Voy a hablar de tres. En primer lugar, mediante la propia sensibilización de las empresas. Esto creo que es un aspecto creo que es muy importante. Atender e identificar las distintas capacidades, necesidades, situaciones, desventajas, discriminación. Y aquí la información, como he dicho, la formación de nuestros representantes va a ser importante y es clave. En segundo lugar, diría la propia relación con las personas con discapacidad. La discapacidad no se trata con frecuencia, ¿no?, en la negociación colectiva, ¿no? Por eso hay que hacer el ejercicio de introducirlo en la agenda sindical. Esto es un elemento de tomar en consideración y de incorporarlo cada vez más en los temas de la agenda sindical. En tercer lugar, desarrollar la capacidad de denuncia de los incumplimientos de las obligaciones legales por parte de las empresas. Y aquí, evidentemente, se ofrece un marco donde el soporte fundamental, donde relevante para el desarrollo de una acción sindical, digamos que hay un caldo de cultivo muy importante para hacer esto, ¿no? Por tanto, ya me he referido antes, ¿no?, simplemente el hecho de tomar en consideración la existencia de una legislación. Tenemos el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2003 de 29 de noviembre, ¿de acuerdo? Por tanto, existe esa obligación de cumplir la empresa las cuotas de incorporación de plantillas de trabajadores con discapacidad, y aquí
como digo, es un soporte particularmente evidente para la... Sí, acabo enseguida. Conclusión, me he centrado en esos 3 elementos. Centrándolo en el aspecto que aquí se ha hablado esta mañana de formación dual. La formación dual, formación profesional, hemos hablado de dual, evidentemente, junto con la orientación, creo que son los ejes de políticas activas muy importantes. Evidentemente, a través de la formación podemos lograr una importante integración. Entonces, estamos en un momento en que, por ejemplo, la formación profesional dual está en la agenda política, en la agenda social. Estamos ahora mismo en un momento en el que, por ejemplo, en el Consejo General de la Formación Profesional estamos debatiendo la posibilidad de mejorar y desarrollar. Ya no hablo de un cambio de legislación que es necesario, pero crear una política pública efectiva que haga frente a esos problemas. Y creo que es el momento más adecuado precisamente donde esa futura política de formación profesional dual, bien diseñada y bien implementada, podría dar lugar también a esa solución que hemos hablado antes de ese problema que he comentado, ¿no? Más allá de las cifras y más allá de aspectos puramente cuantitativos. Formación y orientación, elementos claves para esta integración sociolaboral de la que estamos hablando. Muchísimas gracias por la atención. Gracias. Me han presentado antes, me están diciendo, y yo si me permitís, voy a emular a Sonia, que ha hecho su intervención de pie. Yo no tengo PowerPoint, lo siento, pero sí que me han pedido que os cuente un poco cuál es la valoración y cuál es la situación de la formación profesional dual que hay en nuestro país y la reflexión sindical de comisiones obreras que tenemos sobre la formación profesional dual. Como sabéis, el Partido Popular en el año 2013 promulgó un Real Decreto de Formación Profesional Dual al arbur de que la Comisión Europea estaba diciéndonos a todos los países y sobre todo a España que las tasas de paro juvenil eran muy elevadas y muy altas y a las que había que poner freno. Y entonces apareció la fórmula para solventar el problema del paro juvenil, la formación profesional dual. Todos los gobiernos, empezando por el Gobierno de España, empezaron a hablar de formación profesional dual, del modelo alemán. Si recordáis, algunos, se hablaba solamente en la televisión de hacia donde teníamos que ir era hacia el modelo alemán de formación profesional dual. Modelo alemán que, por otra parte, si me permitís, conozco porque mis primos se criaron allí y los 3 salieron de la formación profesional dual. Pero ¿qué pasó en ese Real Decreto? En ese Real Decreto se dijo que se articulaba la formación profesional dual, pero en ningún momento se definió qué era lo que se entendía por formación profesional dual. Conclusión. En este momento tenemos en nuestro país 17 modelos de formación profesional dual, uno por cada comunidad autónoma, pero es más, esos 17 se convierten en 34 porque en cada uno de los gobiernos de las comunidades autónomas lo que entienden las consejerías de educación por formación profesional dual, de lo que entienden las consejerías de empleo o trabajo, que es la formación profesional dual, no coincide en muchos casos, con lo cual tenemos 34 fórmulas distintas de formación profesional dual. Cada una con una forma distinta. Unos dicen, los de educación, además, como empezaron a apuntar a los chavales para la formación profesional dual, hay que gastarse en los fondos de garantía juvenil, que, por cierto, fondos se tenían que haber gastado hasta el 2015 y estamos en el 2019 y estamos gastándonos los que no se pudieron ejecutar con anterioridad por una mala planificación de políticas de empleo, de formación y entre ellas por una mala política y falta de definición de lo que es la formación profesional dual. Bueno, como decía, cada uno empezó a... ¿Qué hacían los centros educativos? Muchos de ellos. Para poder acceder a las ayudas de la garantía juvenil, en la hoja de solicitud del alumnado le ponían, ¿te podemos inscribir en el fichero de garantía juvenil? Ponían la cruz, el chaval ponía la cruz
y entonces era posible participante de garantía juvenil, por tanto, podía hacer formación profesional dual. Claro, que luego llegabas a las empresas, que yo he visitado muchas empresas, y decían, bueno, pero explícanos esto de por qué hay unos chavales del sistema educativo que vienen con unas prácticas y con otras. Claro, porque se juntaban y se juntan chavales que vienen de la formación profesional del grado superior que están haciendo la FCT, con unas condiciones. Estaban chavales que venían de la formación profesional dual de los centros educativos, también de la formación profesional. Unos cobraban una pequeña beca, otros no. Y luego se podían juntar con los que provenientes de las consejerías de trabajo de empleo, en los cuales, dependiendo del color político y de los cuartos, de las consejerías correspondientes y de los gobiernos correspondientes, algunos que se los tomaban en serio entendían que la formación profesional dual es aquella que va acompañada de formación en centros formativos y además periodos similares de prácticas en las empresas con contrato de formación, y los hay que, pues mira, se hacen las prácticas, pero se les dan una beca, una pequeña remuneración, eso en el caso que se los den. Entonces, eso se ha extendido y no hay una hegemonía ni uniformidad en lo que es la formación profesional dual. Es cierto que en el mes de septiembre, finales de septiembre, se volvió a constituir el Consejo de Formación Profesional, en el que uno de los 5 grupos de trabajo que se establecieron fue aclararnos qué es la formación profesional dual, porque entre medias han salido algunos lobbying que dicen que son la formación profesional dual y que ellos son los que saben lo que es la formación profesional dual, pero que, sin embargo, lo único que esconden es fundaciones de grandes empresas, como puede ser Bankia o puede ser la Heineken, en lo que quieren realmente es recibir los fondos que tienen algunas consejerías para poder desarrollar lo que ellos consideran que es su modelo. Lo que es el modelo de formación profesional dual y que entendemos desde Comisiones Obreras que tiene que ser el que tenga este país, es un modelo en el cual se garantice que los chavales, las chavalas, tengan un contrato de formación. Esto se puede, además, entender mejor si, no sé si habéis oído, por ejemplo, el sábado se conoció la sentencia a una empresa que la condenaba porque había tenido un chaval en prácticas, obviamente sin protección, sin estar dado de alta, y el chaval, el último día de las prácticas, tuvo un accidente laboral y falleció. Esto lo podéis buscar, o sea, no me estoy inventando nada. Eso es lo que pasa de forma habitual. Por eso, Comisiones Obreras, insistimos en que es necesaria la protección y que el alumnado que se están formando, pero al mismo tiempo que estén con los derechos correspondientes, y de ahí la defensa que hacemos de que sea con contrato de formación. Pero además, no vale que lo haga cualquier empresa. Tienen que ser empresas que tengan personal de tutoría, porque no nos olvidemos que la formación profesional dual, las prácticas que se hacen, las prácticas no laborales, no pueden ir en beneficio del empresario, si es que están aprendiendo. Si es que tienen que tener una persona a su lado que les vaya tutorizando, mentorizando, para que puedan aprender la ocupación para la cual se están formando, con el objetivo de que se formen y adquieran la experiencia, pero también que tengan posteriormente la posibilidad de la inserción laboral, si no es en esa empresa, en otra parecida, pero que facilite, como digo, la inserción, porque ese es el objetivo que tiene que ser de la formación profesional dual, no solamente de la formación profesional, que también lo es, y que estamos trabajando por la dignificación de las ocupaciones y del desarrollo de la formación profesional en general. Pero de la formación dual tiene que ir, además, con esas características. Y las empresas no pueden ser cualquier empresa, sino que tienen que ofrecer unas garantías de calidad en el empleo. Es decir, de tener, además del tutor, un programa formativo,
Porque si no existe un programa formativo para las personas que están haciendo las prácticas, eso significa que no están haciendo prácticas, sino que en muchos casos, pues bastantes, lo que están haciendo es hacer un trabajo que debería estar ocupando una persona con un contrato de trabajo. Por eso, Comisiones Obreras, entendemos, y tenemos una propuesta que así lo pone y lo estamos diciendo en todos sitios, que no vale los lobbying de decir esto es lo que la formación dual que se tiene que tener para la captación de recursos económicos, sino que además tiene que estar pilotado, obviamente, por las administraciones públicas. En este caso, por el Ministerio de Educación y de Trabajo. Hay muchos vicios adquiridos entre los ministerios y las consejerías, porque son muy recelosos. Pero si queremos realmente tener una formación de calidad, ir a centros integrados de formación, que lo que haga sea facilitar la formación y la inserción con empleos de calidad, se tienen que poner de acuerdo. Eso se lo hemos transmitido a los ministerios, se lo estamos transmitiendo a las consejerías y entendemos que hay que, además, utilizar las buenas praxis, como puede ser esta en el caso de las personas con discapacidad, para poner en el escenario y para explicar cómo realmente se hace la FP dual. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, yo ahora, se me oye, sí. Bueno, ahora no sé qué hago, ¿no? Porque claro, estos son dos personas, perdón, que son dos autoridades de los sindicatos. Claro, no, y eso, no, pero lo digo porque es un poco de, ¿cómo se llama? No me sale, de déjà vu, ¿no? Porque hemos estado hablando esta mañana de formación dual, queríamos que estuvieran con ellos, tenían las dificultades de horario, pero nos parecía interesante hablar. Yo he hablado antes del tema de formación dual, para no repetirme, ¿no? Pero sí para situar un poco, creo, porque conviene pues, decir alguna cosa, porque hay cosas, bueno, pues vamos a ver cómo lo digo, bien dicho, políticamente correcto, vosotros sois expertos en esto, ¿no? Vamos a ver, en el tema de garantías que has planteado, totalmente de acuerdo. Creo que no acertaría a ver algo en que no estuviéramos de acuerdo en las garantías que has pedido para una formación dual correcta. Has hablado del contrato, has hablado de que sea realmente formativo, que haya una asesoría. Nosotros esta mañana hemos lanzado una oferta a los propios sindicatos que exijan que sean maestros, que exijan maestros en las empresas, más allá, y que exijan y diferencien retributivamente los maestros en las empresas. Creo que es un muy gran principio, ¿no? Por supuesto, por obvio, se han presentado programas formativos, etcétera. No lo doy todo por... Como hemos hablado mucho tiempo esta mañana de esto, pues me parece que no viene. He dicho también, para concluir, que me gustaría que hubiera una gran alianza por la formación profesional dual, que me parecía que era un problema especialmente en el colectivo de... Eso no lo he mencionado, pero en el colectivo de especiales dificultades, de personas con especiales dificultades, pues no tiene ningún sentido, creo que coincidiremos la gran mayoría, en que formar en el aula es un sinsentido a una persona con discapacidad intelectual, que hay que formarla en el trabajo y que, por lo tanto, el modelo es muy acorde precisamente a personas que han fracasado por X razones en el sistema educativo tradicional. Digo desde el ámbito laboral, ¿no? Tengo una foto que me la tienen... Está, pero ahora está girada. Pero se intuye. Sí, bueno, también comparto muchísimo, me ha gustado mucho esto de los datos, ¿no? De que un problema mal medido, un problema mal resuelto. Bueno, es que para situarnos, no tengo ni idea, por datos ahora estadísticos aproximadamente, porque no lo he ido a mirar, pero las personas con discapacidad intelectual no acreditaban, no tenían la ESO, no tienen formación, etcétera, etcétera. Puedo poner, las personas con 37%. de discapacidad intelectual, ¿eh? Ah, no, de intelectual. 37%. Es que ahí está la trampa también, que a veces hablan de discapacidad en general No. y son dos mundos muy Son dos. distintos. Sí, sí. Yo por ser dado un poco comparativamente. O sea, ninguno tenía formación profesional, me parece que es formación profesional, etcétera. Bueno, de todas formas, no es para entrar en un conflicto de datos, quiero decir que no, todos los que vivíamos con las personas con discapacidad intelectual sabíamos que la formación profesional era un modelo, mediante los cursos, etcétera, sí tenías la opción de ir por cursos, un modelo totalmente fracasado, ¿no? Que no conseguía nada, ni cualificación, etcétera, etcétera.
pero no para entrar en esto. Realmente yo venía aquí a dar, conociendo que venía Sonia primero, gatos a mi alrededor, y después viene José Manuel, y yo qué digo aquí, pues yo quería hablar solo de una diapositiva, de mi diapositiva, ¿no? Que me la han quitado. Se ha ido. Ah, bueno, pues Girarlo, ¿no? para mí es clave, ¿eh? Para no decir, puedo no decir nada, pero es que podéis elegir. Quiero mi Es que entonces yo puedo diapositiva. contar más cosas. Vamos a ver, que no he hablado de la flexibilidad que le quieren dar a los contratos. Bueno, no. Pues entonces, perdonad, voy a acabar muy rápido, ¿no? Yo quería hacer simplemente, porque a ver, la mayoría de vosotros me habéis escuchado tantas veces hablando del modelo de ocupación laboral y uno ya se cansa de oírse a sí mismo, ¿no? Además, después se va a explicar el modelo, los fundamentos, los principios y la puesta en práctica, incluye la dual, pero no solo la dual, ¿no? Sino nosotros hacemos una apuesta por la ocupación, una ocupación con sentido de las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Y en eso sí que hay un cambio respecto a lo que había antes. Yo traía una diapositiva que eran unas fotos que a mí se me habían ocurrido un poquito como resumen. Lo he hablado también muchas veces, pero creo que las fotos hubieran podido... Bien. Bueno, tampoco era tanto, ¿no? ¿Verdad? Bien. No, es una cosa muy sencilla que hemos tenido todos la oportunidad, perdonar, porque muchos de nosotros hemos compartido mesa y discusiones sobre este tema, ¿no? Bueno, claro, cuando uno se va hemos tenido la oportunidad de ir a diferentes comunidades autónomas, ¿no? Y hablando sobre el modelo de ocupación y empleo. Y cuando uno va por allí, bueno, antes que nada decir que aquí tuvimos una discusión, ¿no? Porque aquí hay 4 fotos y hicimos un design thinking y ya, bueno, en la casa hay una actividad clave que es darle palos al gerente. Y me dieron unos palos porque yo veía una cosa y el otro veía otra. Una me dio palos y la otra persona dijo, aquí veo bienestar mental. Y otra me metió palos. Bien, dicho esto, la realidad es que cuando va a hacer los bolos se encuentra algunos problemas comunes que los tengo registrados aquí y no quisiera olvidarme de alguno. Lo hemos hablado muchas veces. Primero estaréis de acuerdo, no sé si la foto se ha acertado o no, que la gente se encuentra un sistema de caminos cerrados. La administración clasifica, menos el IMAS, que no lo hace, y ya es un gran aliado. La administración clasifica y te dice, a ti te toca aquí, a ti te toca aquí, y no puedes mezclarte. Esto lo hemos visto muchas veces en Cataluña, lo hemos hablado muchas veces. En Cataluña te toca el PSOE, te toca el CET, te toca el centro ocupacional. Y si tienes suerte y sale un programita que no sé cómo se llaman, SOISES, o no sé cómo se llaman, que puedes irte a la empresa ordinaria, pues no puedes ir cada año, pues a lo mejor puedes irte a la empresa ordinaria, si tienes suerte. ¿Es correcto? El otro día estuve en Madrid y para que os hagáis una idea, fui a un centro que me pareció estupendo y ya no eran las cajitas de dónde estaban ubicadas las personas y cuál era su itinerario, sino que es que tampoco podían comer juntos. El comedor de día y el comedor ocupacional. Cuando venía un funcionario, tenían que correr una cortina porque no podían comer juntos. Tela. Supongo que pensamos todos, ¿no? Es decir, clasificamos a las personas, las ponemos en un sitio, decimos lo que van a hacer y además no se pueden ya casi ni mezclar, ¿no? Creo que los modelos, obviamente, y creo que es un sentir muy generalizado, que están equivocados, que no podemos seguir aquí. Es verdad que también desde nuestro sector a veces hemos hecho, yo creo que reclamaciones fuera absolutamente de órbita. Y eso es una cosa que tenemos que, creo que la propuesta nueva que hacemos de modelo, hacemos una propuesta mucho más razonable y sensata. Porque antes había momentos que ibas y escuchabas a cualquier persona de las organizaciones de las personas con discapacidad intelectual y decía, todo el mundo puede trabajar, si no consigues trabajo es que eres tonto como empresario. ¡Ostras! La mochila. Era esto. Quiero decir que, ¿no? Me parece que lo habéis oído, ¿no? Y eso, pues está. Entonces, bueno, lo que quería hacer esta composición era, ¿a qué apostamos nosotros? Pues no, frente a un sistema de caminos cerrados en donde todo el mundo va hacia el sitio y tiene dificultades para cambiar y tiene un muro y va en una dirección, frente a un itinerario, frente a un paseo, frente a unas fotos que recogen diferentes situaciones de personas. No había hablado con Sonia, una va con mochila, otra va con bicicleta, unas van con palos, unas van agarrados, una ayuda a la otra, etc. Yo creo que eso es la foto que es
nuestra visión de un modelo de inserción sociolaboral. Ya no hablo solo de dual, sino de posibilidades sociolaborales para las personas. Creo que es un collage que resume todo esto. No sé si quería decir algo más. Sí, quiero decir dos cositas. Porque lo estamos trabajando. Primero, porque están los agentes sindicales y me parecía importante decirlo. Se ha firmado un acuerdo de negociación colectiva. Sinceramente, yo no esperaba llevarme tan bien con los sindicatos, pero bueno, ahora me llevo bien. Se ha firmado un gran acuerdo para los trabajadores principalmente, pero yo creo que también para las organizaciones, que como decíamos esta mañana, fueron las organizaciones y empresas modernas que sean capaces de entender cuál es la apuesta de futuro por lo que hacen. Y las empresas necesitan trabajadores buenos, bien cualificados y bien retribuidos. Y yo creo que se ha firmado un gran acuerdo en ese sentido. Se ha firmado un acuerdo también importante para las personas con especiales dificultades, porque la hemos conseguido al final, después de una batalla, conseguir una pequeña diferenciación. Me parece, no sé si está por aquí Óscar y Raquel, que han sido los grandes negociadores, ¿se han largado? Hacen bien. Bueno, pues son las personas que han negociado y yo quiero agradecer muchísimo por la parte patronal a las personas porque han sido, yo creo que se han conseguido unas relaciones laborales modernas que pueden hacer muchísimo mejor el sector para el futuro, porque si no tenemos buenos trabajadores no tendremos un buen sector. Es algo así de sencillo. Y además, estamos en un trabajo que nos parece importante y en una alianza que creo que esta mañana en la Dual lo hemos hablado con los sindicatos y acabo con esto. Somos muy conscientes, bueno, hay algunas comunidades, Cataluña va aparte en este sentido, el País Vasco también, pero muchas comunidades que vamos por el convenio nacional, tenemos que saber negociar ahora una nueva revisión de precios. Es decir, va a haber un incremento importante de costes. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros aceptamos ese reto. Creo que es un reto que se nos tenía que poner encima porque si no, no se consigue nada. Pero ahora tenéis que ayudarnos a conseguir revisar los precios. Y con esto acabo. Muchas gracias.